Sin censura. Hola amigos, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí acompañándonos este día martes. Y es un martes más de nuestro programa Sin Censura. Recordemos que este programa es auspiciado y patrocinado por el Movimiento Libertad. Recuerden también que Movimiento Libertad estará ahí siempre mostrando la verdad y fomentando la libertad de expresión. Ojo, mientras exista la República. El programa del día de hoy es muy importante y a la vez muy interesante porque vamos a tocar un tema muy sensible para la población y con todo respeto le digo que yo estoy muy preocupado por lo que está pasando. Como podemos ver en la imagen que tengo aquí a la par mía, realmente esa pregunta abarca muchos temas los cuales vamos a ver el día de hoy y sería, ¿estamos realmente seguros? Para poder desarrollar el contenido del día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Los dos son diputados actuales, los cuales tenemos aquí en pantalla. Es Anabel Belloso y Ricardo Godoy. Son nuestros representantes contra la dictadura que hoy en día está usurpando el poder en nuestro país. Muchas gracias, me siento privilegiado primeramente porque hayan aceptado la invitación. ¿Y qué tal, Anabel? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Al contrario, para mí es un honor poder compartir a través de la señal de Sin Censura con toda la población, sobre todo en estos momentos tan complejos que enfrenta nuestro país y en un tema tan sensible como ya se anunciaba. Un saludo también especial para el colega Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Anabel, y muchas gracias también por el saludo. Y un saludo pues a todos los que están pendientes de Sin Censura y los que acompañan también el Movimiento Libertad y a la resistencia ciudadana que pues ha nacido en El Salvador. Gracias a Dios que está este conglomerado de población salvadoreña que está despertando ante este fenómeno que estamos viviendo en El Salvador, esta, este declive de la democracia que estamos viviendo con un discurso muy populista del presidente Bukele y pues listos para aquí platicar un poco de lo que acontece en nuestro país. Estamos viviendo las palabras calcadas del manual populista, así como lo estaba diciendo Ricardo. Pues bueno, en el programa el día de hoy vamos a tocar un tema muy sensible para la población y creo que también a la vez es muy delicado porque hay que tener mucho respeto por todas esas personas que pierden a sus seres queridos en la actual situación que estamos viviendo. Y es por eso que quiero comenzar con la pregunta para romper el hielo y quisiera que me contestara para empezar primero las damas. Anabel, ¿realmente El Salvador está en crisis? Bueno, creo yo que ya se decía al inicio, justamente el país vive una fuerte crisis, sin duda a nivel, bueno, desde la institucionalidad, el rompimiento del Estado de Derecho, del orden constitucional y de aquellos avances en materia democrática que se venían construyendo luego de la firma de los acuerdos de paz. Y esto también en el sentido de el alcance de diferentes derechos de nuestra población. Por lo tanto, hay una crisis política, una crisis institucional ante la instauración de un régimen liderado por Bukele, que tiene obviamente características autoritarias, un régimen dictatorial que actúa desde todos los espacios posibles para concentrar el poder en contra de los intereses de la población, dejando de lado la agenda de demandas de la población, de resolución de los problemas que en el día a día enfrenta nuestra población. Por lo tanto, esa crisis en nuestro proceso democrático que deriva en la instauración de un régimen, de una dictadura, obviamente trae consigo otras crisis, desde orden económico, ¿verdad? Que obviamente también hay una fuerte crisis en materia económica, no hay política pública orientada a responder esa crisis. En el ámbito social, que es donde también tiene que ver el tema de la seguridad, que obviamente también hay una fuerte crisis, no hay planificación
no hay política pública que se pueda identificar que se esté implementando. Y por más que traten de vender desde la gran maquinaria comunicacional que tiene Bukele, su gobierno, ese es un buen punto a tocar más adelante. Que están haciendo algo, que hay planes, lo que queda en evidencia con los hechos, con lo que vive la población en las comunidades, en las colonias, en los barrios, en los territorios, es que eso no existe, porque no hay un interés real de parte de quien hoy está en el gobierno de dar respuesta a esos problemas, sino que es utilizar el espacio de poder que tienen desde las instituciones para consolidarse justamente y llevar adelante la satisfacción de sus propios intereses y del grupo que representa. Por lo tanto, hay una crisis, desde mi perspectiva, ¿verdad?, en todos los ámbitos, que deriva obviamente de la fuerte crisis institucional, la fuerte crisis y el rompimiento total de nuestro proceso democrático. Yo creo que hoy ya ni siquiera podemos decir que es una amenaza que va a suceder, sino que eso ya está concretado, porque los hechos se han venido dando, ¿verdad? Las señales las tuvimos el año pasado, obviamente, recuerdo el tema del 9 de febrero del 2020 con la militarización de la asamblea, otras situaciones en el marco de la cuarentena, del inicio de la pandemia, pero hoy, desde el 1 de mayo a la fecha, ya en esta legislatura que controla una mayoría de diputados y diputadas de Nuevas Ideas, el acelerador se fue hasta el fondo y hemos llegado a la situación de crisis que hoy tenemos y que lo que debemos poner en el centro también, la preocupación en el sentido que son los derechos de la población los que están siendo vulnerados. Así es, cuando hablamos de crisis, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que el gobierno no lo plantea así, lo plantea como que hay un problema y al día siguiente se le da solución. Por ejemplo, tomo como referencia la palabra que acaba de utilizar ahorita Anabel, que dice la gran maquinaria publicitaria que tiene el gobierno. Es cierto, porque estuvimos viendo hace un par de días una gran crisis en seguridad en el país. ¿Y qué pasó? A los 2, 3 días, yo creo que a los 2 días, para ser muy exagerado 3, pero a los 2 días ya salió que todo se había normalizado y empezaron a sacar en sus noticieros que el ejército andaba afuera, que el ejército ya había solucionado todos los problemas, pero no, la realidad que estamos viviendo los salvadoreños es otra. O sea, ellos no están tratando de lavar el cerebro diciendo que todo está bien cuando la cosa está mal. Hay una gran cantidad de memes que les hicieron, que posiblemente producción las agregue más adelante por acá los memes. Pero sí, para mí en lo personal, yo comparto esa palabra de la primera interpretación que hace Anabel y dice maquinaria publicitaria que tiene el gobierno. Ricardo, ¿estamos en crisis de seguridad, sí o no? Hace unos días yo fui bastante criticado y se me vinieron encima todos los bots esos de troles que tiene. Es un clásico. Sí, nosotros decimos que nos subimos a la voladora y compramos todos los tickets y nos suben 3 días a la voladora. Pero bueno, fui bastante criticado porque me atreví a decir que la mayor estafa en El Salvador se la hizo Bukele a todos los salvadoreños. ¿Y por qué? Yo no quiero ser peyorativo con las palabras o con los argumentos que trataré de dejar planteados. Pero a ver, para contestar objetivamente si estamos en crisis en El Salvador o no, ¿qué tenemos? 2 años y medio de un gobierno que vendió esperanza a todos los salvadoreños y que los salvadoreños, con el hartazgo del sistema político, con problemas sociales, con muchos problemas, los salvadoreños confiaron y creyeron en esa oferta. Pero sí quisiera que hagamos o que planteemos, así como lo mencionaba Anabel hace un momento, que planteemos objetivamente qué es lo que ha sucedido. No es solo por ser oposición, porque también la maquinaria comunicacional estatal trata de vender que la oposición es igual a ser obcecados, oponerse por oponerse, obstruir al gobernante, no permitir que las políticas públicas se desarrollen. No, se trata de balancear el poder. 2 años y medio del gobierno Bukele. ¿Qué es lo que hemos visto en este tiempo? El tiempo no ofrece preguntas, el tiempo da respuestas. Y eso es lo que voy a tratar de plantear
en este momento. ¿Qué pasó allá en el 2019 cuando el presidente Bukele comienza a pedir financiamiento para un megaplan espectacular, el mejor del mundo, histórico, para solucionar los problemas de seguridad? En la Asamblea Legislativa, periodo 2018-2021, se hace una transferencia entre carteras del Estado de 91 millones para el Plan Control Territorial Fase 1. Cuando eso tenía que estar entre junio y diciembre, porque además el plan nadie lo conoce, porque nunca lo han dicho, porque es tan secreto que nunca lo pueden y nunca lo han sabido explicar. Buen punto. Pero ¿qué pasó? Antes de que terminara el año 2019, envía una solicitud ya con el presupuesto de la fase 2, que eran más de 120 millones. Por no entrar en controversia, la Asamblea Legislativa aprueba en una primera fase el financiamiento de esta misma. Pero ¿qué pasa? En enero comienza a enviar información para querer justificar, sin decir el plan, para la tercera fase. En ese momento recuerdo que en la Asamblea se comenzó una discusión en la que se pedía, se argumentara y se justificara para qué ya la tercera fase si ni siquiera había entrado en vigencia o en funciones la segunda fase. Al punto que el presidente llegó al famoso 9 de febrero cuando militarizó la Asamblea Legislativa por un capricho, mero capricho, y más que capricho, no podemos caer en el juego que él quiere plantearnos. Yo puedo interrumpirte ahí. Para mí, aparte de que fue capricho, fue un trastorno psicológico, porque llegar a hacer eso, solo pónganse a pensar, si hoy en día la oposición, no porque son oponentes, sino porque estamos del lado opuesto a lo que está pensando el gobierno, intentaran hacer eso, él hablaría y se autoindignara diciendo que es un golpe de estado contra el presidente. O sea, es un trastorno psicológico poder hacer eso, porque él hace las cosas y luego cuando se las van, él piensa que se lo van a hacer, ahí está el problema, porque le empieza a lavar la mente al pueblo. ¿Sí o no? Pero también tenemos que caer en cuenta que esta parte de su plan sí está bien estructurado. Uh-huh. Se mencionaba antes que, si bien es cierto, en el país no hay políticas públicas con una proyección clara y definida en el que podamos decir este gobierno le apuesta a tal tema, el que sea seguridad, sea salud, no. Pareciera que todos los días amanecemos con el calor y el humor social que pueden ver en redes sociales. Porque además no ha sido un gobierno, no ha sido un presidente territorial. Hemos visto que hasta hace poco, que entró en una crisis de popularidad, ha comenzado a salir a inaugurar obras, digamos que son obras, hasta crisis hace de popularidad. Menos de un mes. Pero bueno, lo veremos más adelante. ¿Qué pasó ese 9 de febrero? Él tenía un plan bien armado, bien estructurado, en el que quería exponer a toda la clase política de El Salvador, porque ya era un año preelectoral, ya era un año en el que él estaba montando todo el esquema político electoral de su nuevo partido político, Nuevas Ideas. ¿Qué pasa en ese 2020? Desafortunadamente, una pandemia a nivel mundial que obviamente nos afecta en El Salvador y que le da también el chance y la oportunidad de no hacer nada más, porque obviamente había que atender la pandemia. Pero en el ejercicio de la pandemia también pudimos ver cómo hubieron muchos caprichos o cómo hubieron muchas cosas que dejaron mucho que desear. Violación a derechos humanos incansablemente. Vimos cómo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le contrariaba todos los decretos ejecutivos porque vetaba todo lo que salía de la Asamblea. Lo único que no vetó de la Asamblea en la pandemia fue el financiamiento que se le otorgó, que se le terminaron dando 3,000 millones. Uh-huh. Fuimos muy criticados en Arena porque nosotros dábamos los votos de nuestra bancada para acompañar el financiamiento de la pandemia. Se hacía de buena fe, pero tenemos que también saber reconocer que el presidente Bukele no hace nada de buena fe. Así es.
Pero bueno, vimos cómo en la pandemia hubieron ministros, hubieron familiares, hubieron sinnúmero de personajes cercanos en el círculo más íntimo del presidente que estuvieron vinculados en corrupción por compras de alimentos, de insumos médicos y Mascarillas también. de un sinfín de cosas que eran atinentes a la pandemia. Vimos cómo tuvieron que desistir de candidaturas, incluso de su partido político, porque era demasiado obvio el vínculo que tenían con casos de corrupción en la pandemia. ¿Qué vemos después? Llegan las elecciones del año 2021 y obtiene también por el pueblo salvadoreño democráticamente la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. Y a eso sumémosle la debilidad, digamos lo que es los partidos que siempre han sido bisagras para todos los gobiernos en El Salvador, Los comodines. PCN, PDC y Gana, que son expertos en someterse al gobernante por prebendas, por dádivas y por insumos hasta para hacer campañas político-electorales en las circunscripciones de cada funcionario. Así es. Vemos como después de las elecciones, el día que se toma posesión en la Asamblea Legislativa, un segundo golpe a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad democrática de nuestro país. ¿Qué pasa? Se sustituye antojadizamente al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, haciendo uso de lo que tanto el mismo presidente Bukele años atrás había criticado: dispensas de trámites, no discusiones deliberativas en la Asamblea Legislativa, pero vemos que lo hacen porque es parte del guión. Ese guión sí está bien estructurado. ¿Y ustedes creen que todo eso son consecuencias para lo que estamos pasando ahora, por ejemplo, en cuestiones de seguridad? Yo me pongo y me remonto a todo lo que estás hablando, Ricardo, y me pongo a pensar, todo eso, ese plan estructurado que has hecho el análisis, que tenía el actual presidente y que lo está llevando a cabo, se le está saliendo de las manos. Eso es lo que estará pasando. Por ejemplo, yo le quería preguntar también a Anabel, y discúlpame que te interrumpa, para ti, Anabel, ¿crees que es necesario sacar a la Fuerza Armada para demostrar el poder, o sacar a la Fuerza Armada para decir que ya todo está seguro? ¿Crees que es necesario? En este caso quiero decir algo, ¿verdad? Porque ellos se excusan en decir que en otros momentos la Fuerza Armada ha colaborado en tareas de seguridad. Sin embargo, nunca ha sido en los niveles que hoy vemos, y sobre todo teniendo en cuenta también que se ha, digamos, deformado el carácter de una de las instituciones que nace con los acuerdos de paz, como la Policía Nacional Civil, y que a la Fuerza Armada, que después de la firma de los acuerdos de paz tuvo la capacidad también de, digamos, ir transformando el rol que tuvo previo a la firma de la paz, ahora nuevamente se le instrumentaliza y se le usa justamente para otros fines. Yo coincido en el sentido de que ellos tienen claridad de su plan, de qué es lo que quieren, y no les importa atropellar las leyes, pasar por encima de la institucionalidad y todo lo que han venido haciendo para ir avanzando en ese plan. Y específicamente en el tema de seguridad, creo yo que sabemos que en reiteradas ocasiones, desde la Asamblea Legislativa, desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, se ha exigido en que se dé a conocer el famoso, ¿verdad? Yo lo hago así entre comillas porque la verdad que no existe plan control territorial, es más un manejo también mediático y para exigir recursos, porque es lo único que conocemos. ¿Verdad? Las famosas fases han sido para ir a pedir dinero, pero no hay un plan estructurado donde se diga tales indicadores que la población que tiene derecho a conocer pueda dar seguimiento a cómo se está ejecutando. Desde el inicio este gobierno desconoció espacios plurales de participación en materia de seguridad, como lo que existió en el gobierno anterior, en el último gobierno nuestro, que era el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Había una participación de diferentes sectores aportando a la construcción de plan y política en materia de seguridad, porque es un tema que debe verse desde la perspectiva integral, desde los diferentes ejes.
¿verdad? Y en este caso, el rol que hoy juega o que también están impulsando, porque hay una fuerte apuesta por la militarización, cuando no debería de ser la prioridad, ¿verdad? Solo en el tema presupuestario lo vemos, que es uno de los ministerios que tiene un crecimiento bastante grande con respecto a este año y lo ha tenido en los últimos 2 años ya con este gobierno. Mayor presupuesto para la arma y no para los estudios. Eso estaban criticando. Sí, se le disminuye a la Universidad del Salvador, se disminuye el primer nivel de atención en salud, por ejemplo, pero sí se pide un refuerzo para lo que ellos dicen será 5,000 efectivos militares más. ¿Con qué fines? Si lo vemos todo perfilado a regresar a aquellos tiempos oscuros donde la Fuerza Armada jugó un papel de represión y de persecución a aquellas voces que se oponían. Yo le quiero agregar algo antes de eso que se me olvide. No sé si usted se recuerda, y también Ricardo, que cuando se juramentó a la Fuerza Armada, el actual presidente les pidió a ellos que juraran lealtad hacia el presidente. No sé si se percataron de eso. Entonces, claro. ¿no será que hay una movida algo turbia ahí porque quieren más militares? O que juramentó a los diputados. Ah. Y hasta algunos impuestos se pararon ahí casi. No, pero eso estuvo bien denso. O sea, hablando coloquialmente, estuvo bien denso. ¿Cómo va a creer que un tipo va a pedir lealtad hacia él y no hacia la patria? No, hay mucho que investigar acerca de eso. Lo que yo digo es un trastorno que posiblemente conozcamos solo un poco de lo mucho que hay. Perdón, Anabel, pero yo, si no se me olvidaba lo que iba a decir, para abonarle un poquito más acerca de lo que nos estaba comentando de la Fuerza Armada. No, y justamente a lo que iba también es que no podemos dejar de lado en el marco del tema de la seguridad, pues otros supuestos, ¿verdad? Que no es que yo creo que ya no son supuestos, hay mucha documentación, mucha prueba a través de investigaciones periodísticas, incluso se conoció que el exfiscal, el que fue removido justamente por Bukele a través de sus diputados, pues llevaban adelante otras investigaciones donde existen los fuertes vínculos de este gobierno con grupos criminales. Y eso también se ve en acciones como la negativa, por ejemplo, a la extradición de uno de los líderes, ¿verdad? De estos grupos. Y vemos, y podríamos ir punteando también otras cosas que dejan con claridad, pues, la existencia de esta situación que obviamente trae consecuencias como las crisis que vivimos en estos últimos días, que yo sé que más adelante vamos a profundizar, pero el tema es, no hay un plan, sino que al contrario, lo que existe, sin duda, porque están los indicios, es ese tema de los vínculos y la relación y pacto y no sé qué más podría ser detrás en cuanto a las relaciones del actual gobierno, de los funcionarios de Bukele con los grupos criminales. Y por lo tanto, no es cierto cuando ellos salen ahí expresando que están combatiendo el problema de la inseguridad o juegan de una manera malintencionada también con las cifras. Yo creo que otro de los elementos que define o las características que define este gobierno es la poca transparencia, el nulo compromiso que tienen con la rendición de cuentas y de garantizar el derecho a la información de la población. Las cifras actuales que son dadas por las instituciones de manera oficial, para mí carecen de credibilidad, carecen de confianza. Sí. O sea, hay un tema alrededor del manejo de la inseguridad siendo tan sensible de cara a la población el tema que es muy irresponsable y que no tiene a la base el cuidar o el garantizar la seguridad ciudadana, sino sí, que vemos, al contrario, lo que se hace es cuidar al criminal, ¿verdad? O en este caso, a quienes son los que atentan contra la seguridad de la gente son los que están protegidos. Entonces es un tema sumamente complicado que deriva en crisis, pues, desde los territorios. En ese caso yo me quisiera referir con Ricardo para que me den sus palabras la definición de qué es la crisis que está pasando aquí en seguridad. O sea, realmente para ustedes como Arena, ¿se le ha salido de las manos a Bukele el trato? ¿Se le ha salido de las manos a Bukele la situación? ¿O cuál es el meollo de esto? ¿Por qué la crisis en seguridad? Ojo, en seguridad, porque hay mucha crisis. Sí, no, claro, pero yo sí quisiera robarme un minuto más porque quiero terminar el planteamiento
si estamos viviendo en crisis o no. Mencionaba lo del 1 de mayo, Sala de lo Constitucional, Fiscal General de la República. De ahí hemos visto cómo se han hecho leyes bien a medida para tapar actos de corrupción. La ley Alaví, vemos cómo la ley de acceso a la información ha sido trastocada, hay reserva y hasta abuso de información porque todo lo que es presupuesto, todo lo que es compras, exámenes patrimoniales de funcionarios, todo tiene reserva hasta por 7 años. Vimos cómo la Asamblea tuvo que retroceder un poco por la presión social que hubo, porque había puesto en reserva viajes, viáticos, contrataciones, uso de vehículos, de camionetas de lujo para la junta directiva y tuvieron que retroceder. Pero vemos también que todo lo que es de compras, todo lo que es de presupuestos en el Ejecutivo tiene reserva de información, trastocando la ley de acceso a la información. Ya hay información de pactos con pandillas. Es ilógico para un problema estructural como lo es la delincuencia, la violencia y la delincuencia, que de un día para otro los homicidios se vuelvan a cero. Eso es casi imposible. Pero bueno, no se extraditan pandilleros. Y qué casualidad que el pandillero Blue, que es el que están solicitando, uno de los que está requiriendo unas cortes de los Estados Unidos, de la Mara Salvatrucha, sea también uno que está en los videos que hay dentro de las investigaciones de periódicos investigativos, independientes, y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que una de las pandillas también le ayudó electoralmente a Nuevas Ideas. Y qué casualidad que sea la misma pandilla a la que pertenece este líder pandilleril de la MS. O sea, estamos viendo cómo tenemos toda la información, pero no queremos verla. O si no, yo digo, no es que no querramos verla. El aparato comunicacional es tan grande y con tantos millones de dólares al mes que obviamente el pueblo salvadoreño solo ve una realidad parcial por ese gran cañón comunicacional que Nuevas Ideas, su gobierno, sus diputados, sus alcaldes y todos sus funcionarios tienen. Entonces, era lo que te decía, lo único que va quedando y que ya van encima, ya comenzamos a ver cómo comenzaron a atacar desde la Sala de lo Constitucional a la Corte de Cuentas de la República, que muy seguro lo que viene es que los van a destituir a los magistrados. Vemos cómo lo único que le falta es el Tribunal Supremo Electoral, y ahí el famoso libro del guión que mencionabas al inicio, ahí ya cierra el círculo. Entonces, digamos, y cada quien concluya, ¿estamos viviendo en una crisis o no estamos viviendo en una crisis? El tiempo no da preguntas, sino que el tiempo da respuestas. El uso de la militarización de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada por mandato constitucional no es disuasiva, sino es represiva. Y constitucionalmente tienen atribuciones ya destinadas y designadas. Ahí se pierde el principio de empleabilidad de la Fuerza Armada. Constitucionalmente la Fuerza Armada se manda al terreno únicamente para temas que no sean de soberanía o de defensa de la soberanía de nuestro Estado, cuando se decreta una emergencia o calamidad pública y se hace temporalmente. Luego la Asamblea evalúa si para lo que ese decreto de emergencia o de calamidad fue impuesto merece que se haga una prórroga, pero no es antojadizamente. Ahí tenemos que hacer un análisis y tenemos que ver para atrás para aprender de los errores, porque ya hemos visto en el país como las manos duras, las supermanos duras, las treguas no han funcionado. No, porque porque la violencia y la delincuencia es un problema estructural al cual no vamos a solucionar con, valga la redundancia, soluciones superficiales, porque podremos ganar batallas, pero no una guerra así. Tenemos que analizar y tenemos que ver, y ahí me meto a la otra respuesta que me decías, ¿estamos en una crisis de seguridad? Obviamente que sí. Así es. Obviamente que sí estamos en una crisis de seguridad muchísimo grave, porque vimos cómo
pasamos de tener cadáveres a las orillas de las carreteras en bolsas plásticas a fosas comunes, y de fosas comunes a cementerios clandestinos que incluso han llegado a ocultar la información, han llegado a destituir fiscales y forenses por ser transparentes y comunicar lo que han estado encontrando, como en el caso de Chalchuapa. Todos nos dimos cuenta lo que hicieron con el fiscal forense que estaba llevando el caso y que todos los días daba la conferencia a los medios de comunicación de cuánto avance iba teniendo. Aquí no me estoy inventando nada. Aquí a un lado tengo las referencias de las noticias, o sea, que van saliendo y nos damos cuenta que esto no para. Y no creo que vaya a parar. Sigue igual. Lo que pasa es que, así como decía Anabel al inicio, y como decías tú, Ricardo, el cañón del bombardeo periodístico de la maquinaria informativa del gobierno es bien grande. Es bien grande para esconder muchas cosas. Podemos ver aquí tengo unas cuantas noticias acerca de eso. Aquí quedamos asustados. Encuentran restos humanos debajo del puente, el Tula, el Paisnal. O sea, no nos salvamos de nada. Yo en lo personal, como salvadoreño, me siento angustiado porque no sabemos si algún día salimos a nuestros trabajos y después vamos a regresar. Es como lo que estamos haciendo ahorita. No sabemos si vamos a tener represalias. No sabemos si solo con el hecho de pensar diferente ya estamos marcados. Todo eso es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Ahora, lo que yo quiero decirles es que hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a pasar a un espacio de nuestros anunciantes y luego de eso venimos con unas preguntas más específicas con respecto a la crisis. Pero antes de eso, quisiera mostrarles lo siguiente. Vamos ahorita a la tradición que tenemos, que es el Foca Coin de la semana. Por ahí le vamos a pedir a producción a ver si nos pueden agregar el Foca Coin de la semana. Creo que, bueno, vamos directamente al Foca Coin de la semana y regresamos dentro de un par de minutos. No nos vayan a ir y espero que nos acompañen. Ya regresamos. Y el Foca Coin de la semana es para... No puede haber un policía por cada salvadoreño, pero por ejemplo, estaba aquel caso famoso de la pareja, no sé si esa ya tuvo algún, que andaba en Uber, creo yo. ¿Cómo es que pone? Ahorita el del Uber está perdido en un texto. Ahorita, no hombre, por favor, amigos, bájense ese Uber, mientras tenga gente cerca, no va a ser lo más fácil por encontrar a un policía. Lo más fácil va a ser que nosotros nos empecemos a cuidar y ojalá que eso disminuyera porque las desapariciones son tristes. Muy bien, Foca. Premio. Ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud. Soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia.
excepción de tu regla. Si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario en hora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe y no puede. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Bueno, muchas gracias a todos los que están pendientes del programa. Bienvenidos a la segunda parte. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales. Ahorita estamos transmitiendo en nuestra plataforma de YouTube y Facebook. Y para los demás pueden ver el video en diferido y nos interesaría mucho su opinión o sus sugerencias. Acá abajo van a quedar la caja de comentarios. Recuerden también que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como Movimiento Libertad SB. Bueno, la tertulia del día de hoy está muy interesante, pero quiero hacerles una pregunta muy puntual. Ustedes, estando del lado de la oposición, representando al pueblo políticamente, con sus partidos políticos, ¿ustedes se sienten vulnerables? Hablando en el aspecto de la seguridad. Anabel, no sé si podemos empezar contigo y luego con Ricardo. Bueno, definitivamente creo que, y al menos como persona que creció, ¿verdad? Una mujer que creció después de la firma de los acuerdos de paz, yo no creí volver a vivir un momento donde tener una opinión distinta a quien esté al frente de un gobierno, cuestionar las acciones del gobierno, más allá de si ahora me corresponde estar representando a la población que con su voto pues me permitió estar en la Asamblea Legislativa, significara para esas voces, porque al final no solo termina siendo, en el caso nuestro como diputados o diputadas, sino que hay diferentes actores, los que tienen la valentía, el valor de expresarse, pronunciarse. Obviamente existen temores porque ya hay acciones concretas donde se ha reflejado la acción represiva del actual régimen de Bukele. Y lo vimos, ¿verdad? El 9 de febrero justamente del año pasado, con lo que ya acá se mencionó, hubo acciones previas. La cosa no fue solo el 9 de febrero, hubo casos de colegas diputados, diputadas que se vieron sitiados en sus casas, que llegaron a tocar a sus casas policías vestidos de civil, ¿verdad? Verificando si es que ahí vivías, o veían vehículos afuera de la casa haciendo prácticamente vigilia, ¿verdad? O verificando si efectivamente ahí vivía el diputado o la diputada. Lo vemos también el tema traducido en el caso de el ataque, que ya a veces no se limita solamente a las redes, porque se suman voces oficiales también que no deberían hacerlo. Y por lo tanto, digamos que hay, existe, pues es una realidad.
¿Qué tanto te da temor o no? Pues creo yo que más por un temor particular de lo que pueda sucederme a mí, ¿verdad? Hablando en mi Ujú. caso, uno piensa también en la familia, ¿verdad? En las repercusiones que esto pueda tener. Y obviamente son riesgos, son riesgos. Sin embargo, al final creo que se asume con mucho compromiso el trabajo que nos corresponde. Y en el caso, pues mío, a pesar de que la correlación legislativa sabemos que no da para poder tener una incidencia real o directa, ¿verdad? Sino que hoy, sobre todo el trabajo de incidencia, debe ser Ujú. desde fuera, debe ser en coordinación con el movimiento social, con las organizaciones, con los diferentes sectores, pues hay que seguirlo haciendo. Yo creo que el espacio no se puede desperdiciar. La población que permitió que estuviéramos ahí, más allá del número que seamos, espera que Sí. jugues un rol, espera que seas una voz de denuncia, una voz de cuestionamiento. Y como lo digo, el tema de la oposición se ha satanizado porque justamente le ha servido como parte también de la campaña. eh, Estrategia perfecta. Ajá, la estrategia comunicacional le permitió en la campaña electoral, pues también atacar más a sus oponentes, ¿verdad? Diciendo, en el caso nuestro, los dos partidos que estamos representados acá, pues Ujú. parte, digamos, del discurso permanente, ¿verdad? Que arena y frente, que ahí están juntos, a pesar cuando tenemos Ojo, y diferencias. mucha falta de respeto también. Exacto, cuando hay diferencias, obviamente en diferentes aspectos, ¿verdad? Más allá de que hoy estamos desde ese lado, obviamente en el sentido de que no somos el partido, no somos del partido oficial, ¿verdad? Representamos a otras fuerzas políticas, el ataque es permanente, pero yo creo que en mi caso particular, obviamente a veces hay temores, y lo digo más quizás por lo que pueda significar para mi familia, que en lo que pueda significar para mí, pero Ujú. motiva, yo creo que al final motiva. Y en el caso de las mujeres, voy a hablar también así, en el caso por mis colegas también y compañeras diputadas, creo Ujú. yo que el ataque que es visceral en las redes, ¿verdad? Que es en general para todos, pero en el caso de las mujeres hay que señalar que siempre, siempre, lamentablemente, ¿verdad? Es una acción condenable. Ya no se queda solamente en atacar o cuestionar tu posición política, tu planteamiento o tus Ujú. argumentos, sino que traspasa eso y se vuelven acciones de violencia política, acciones misóginas. Tenemos casos de personas que hoy cumplen un rol tan lamentable como Romeo Lemus, por ejemplo, el mismo Walter Araujo, que son personas que de verdad que uno dice, ¿cómo es posible que hayan llegado a ese nivel, ¿verdad? Se caigan a ese nivel de Bajeza. bajez Bajeza. y en la mayor parte de casos lo hacen también contra las mujeres, ¿verdad? Y no es que uno se quiera escudar en el tema de que somos mujeres, Lo que sino le que, pasó a Karina y a Daniela, ¿verdad? exacto, recientemente a Dina también, ¿verdad? Y así podríamos mencionar en el caso de Rosy, ¿verdad? De Ujú. Arena, muy atacada y podríamos enlistar, pero creo yo que el problema es que no se está ya respetando esa diversidad de pensamiento, la pluralidad, ni siquiera en la misma acción permanente legislativa se respeta. Ahí se Así es. impone a fuerza de una correlación de números lo que dice Bukele y que sus diputados y diputadas y los aliados que se pegan ahí como chicle, ¿vea? Y que se sienten también ya que son casi de nuevas ideas, le aprueban sin cuestionar en contra de cualquier otro planteamiento, ¿verdad? No se promueve ese espíritu que debería estar y que es parte de los principios básicos de un proceso democrático. Entonces, Así es. definitivamente hay diferentes formas de persecución. Yo no voy a dejar de señalar también el caso específico de compañeros y compañeras del partido, exfuncionarios del FMLN, que están siendo violentados sus derechos, que se les ha violado el debido proceso, más allá de los cuestionamientos que se les puedan hacer, no hay razón legal para que estén ahorita presos y presas, ¿verdad? Y ahí podríamos ir, digamos que las Ujú. acciones de persecución o aquellas acciones que quieren callar a Ujú. quienes cuestionamos, pues van desde lo que se puede valorar como lo más mínimo hasta acciones que vemos ya reflejadas en el caso de presos y Eso, presas. eso es lo difícil de la actual legislatura, porque no están siendo justos. Y en el caso de ustedes, Ricardo,
se sienten como fracción, como Arena, vulnerables, y en tu caso personal también te sentís vulnerable hablando en el aspecto de seguridad. Yo creo que en ese sentido no podemos hablar con, con una diferenciación de banderas políticas. Todo aquel que no piense igual, sea partido político o no, estamos viendo cómo sufre un ataque artrero de parte de todos los funcionarios y de toda la maquinaria comunicacional eh, de Bukele, porque no es solamente que te ataquen los diputados en la asamblea, sino que también se meten ministros, se mete el mismo presidente, se meten los troles, se meten esbirros que tiene pagados como comunicadores independientes. Pero yo ahí ocupo un lema, yo sí soy bastante de corte libertario, me considero, porque soy alguien que se define por principios, y yo sí ahí traigo a colación una frase eh, que dice, el que calla por temor no merece justicia ni libertad. Complicado, sí, porque la familia de uno está intrínseca en esto y uno también teme por ellos. No puedo decir que no somos vulnerables o no estamos vulnerables porque ya hay presos políticos en El Salvador. Muy aparte de que tengan imputaciones reales o no, pero también hay ciertos derechos que hay que garantizarle incluso siendo reos. Pero ¿qué pasa con funcionarios? Bueno, él renunció a Arena antes de que lo detuvieran, pero el exalcalde de San Salvador, pero es alguien que a título personal lo considero un buen amigo. Ya casi 3 semanas en el que ni el abogado lo puede ver y que nadie sabe ni su situación médica o de salud, no se sabe nada de él, ni Lo la mismo que pasa familia, en ni el Nicaragua. abogado. Vemos como también hay exfuncionarios de los gobiernos del FMLN que están pasando la misma suerte. Muy aparte, dejo claro, que tengan imputaciones reales o no, pero también cualquier Estado democrático tiene que garantizar ciertos derechos humanos, incluso hasta de una persona en calidad de reo. Allí es donde estamos viendo que se está consolidando ese famoso manual de la dictadura perfecta. No estoy hablando ideológicamente, porque cuando se concreticen el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas, toda la institucionalidad de este país se echó a la basura. Y ahí, siguiendo ese mismo manual en Latinoamérica, ahí hemos visto a un Chávez, a un Evo Morales, a un Correa, a un Ortega en Nicaragua. Entonces, si camina como patos, si mueve las alas como patos y le hace cuac cuac, Es es un pato. pato, es un pato. Es un Entonces, pato. no, sí, hay vulnerabilidad, sí, Como un sí lo pichiche. hay. Puede ser ya más tropicalizado El Salvador. Sí, Pero solo. sí, la respuesta es sí, estamos vulnerables, pero es un compromiso, más allá de un capricho político ideológico, es un compromiso hacia aquellas personas que han confiado en la representatividad desde la Asamblea Legislativa, en nuestro caso, y tenemos que señalar, no es cuestión de correlación ni de fuerza, sino señalar todas aquellas cosas que están mal. Ahora, ustedes que están ahí representando al pueblo como oposición, tratando de detener esa ola de ideas que vienen de hasta del propio nombre de la bancada. Yo les quisiera preguntar si hay algo que ustedes hasta este momento han propuesto, tanto como FMLN y como Arena, que han desechado los de nuevas ideas sin ni siquiera sentarse a analizar alguna propuesta que ustedes hayan hecho. O sea, no ustedes, sino que como bancada. No sé, Anabel, si tiene algo que comentarle a la población y decirle, sí, nosotros hemos estado trabajando en esto, hemos propuesto esto, pero no nos dan luz verde para poderlo hacer. No sé si hay algo que nos quisiera comentar con respecto a eso. Sí, tengo algunos ejemplos y yo creo que eso es justamente la muestra para la población de que aun cuando hoy estás en una condición de partido de oposición, no solamente estás ahí para decir no a todo de manera a ojo cerrado, ¿verdad? Sin poder argumentar
o dar fundamentos del por qué a veces te opones. Y quiero traer esto en cuenta porque incluso ha habido cosas en las que se ha acompañado con votaciones, siendo coherentes con el trabajo que se venía desarrollando desde la legislatura anterior, si son seguimientos a temas. Pero en esta legislatura específicamente, desde el inicio se demostró pues que la forma de trabajo iba a ser un apéndice del Ejecutivo, un pasapapeles de la Presidencia de la República. Ya cumplimos 6 meses y según las estadísticas que también se conocieron por parte de algunas investigaciones periodísticas, casi el 95% de las iniciativas que se han aprobado son las que lleva Bukele a través de sus ministros, ¿verdad? Ni siquiera sus diputados y diputadas ahí son los que, digamos, dan la iniciativa de ley, o al menos aparentan que son ellos los que están proponiendo. Con temas tan complejos que la gente ha rechazado, y a pesar de que la población lo ha expresado, hay sondeos de opinión que lo reflejan, como es el caso del Bitcoin, nosotros como partido acompañamos iniciativas y que no eran promovidas o planteadas desde nosotros, sino que incluso movimiento social que llegó a la Asamblea Legislativa a solicitar la derogatoria del Bitcoin. En 2 ocasiones incorporamos iniciativas en ese sentido y fueron rechazadas sin discusión. Yo estoy en esa comisión, en la financiera, donde salió esa aberración de ley, ¿verdad? Que sabemos todas las implicaciones que tiene y que no juega un rol realmente en beneficio de la gente. Y toda iniciativa que ha ingresado, en el caso nuestro, que va orientada para derogarla, o incluso nosotros acompañamos, porque hubo unos economistas que lo empezaron a plantear en el sentido de que al final las criptomonedas pues son una realidad, los criptoactivos son una realidad, pero que no lo podíamos aceptar como una moneda de curso legal, pero que tenían que haber ciertas reglas y normas. Presentamos incluso también en ese sentido iniciativas, ¿verdad?, para quitarle todo lo nocivo a lo que se aprobó e incorporar más controles, hasta en el tema del lavado de dinero, también en la ley contra el lavado de dinero y activos presentamos propuestas y fueron descartadas, porque hay un objetivo claro de que... Sin ni siquiera revisarla. Exacto, sin revisarla, sin consultar, ¿verdad? Como ha sido, digamos, la tradición o lo que se vino fomentando de cara a la participación ciudadana en el quehacer legislativo, que toda iniciativa que ingresa debe ser estudiada, debe ser promovido un debate, si hay necesidad de oír a otras voces, llamarlas para que se expresen, pero no descartadas de entrada, descartadas y dictaminadas como desfavorables, con la intención de que sobre el tema no se pueda hablar por unos meses, porque así lo dice el reglamento de la Asamblea. Esas, digamos, que son como ejemplos claros, y hay otras iniciativas que en el marco de aliviar también el impacto de la alza de precios, de la crisis económica familiar, hemos incorporado en materia de quitar por 3 meses, por ejemplo, el IVA en los combustibles como una medida puntual y temporal. Nada de analizarla, nada de estudiarla. Asimismo, del tema del subsidio a la energía eléctrica. En fin, hay otras también realidades que hasta parece chiste, digo yo, porque como que estuviéramos en una competencia. Quizás esas propuestas son demasiado buenas que les pueden arruinar la popularidad y por eso dicen no. Y solo se apoyan entre ellos. Me imagino yo, pues como salvadoreño común y corriente, esa posiblemente sea la forma de pensar de los demás. ¿Y ustedes como Arena, Ricardo? Nada más hoy, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de hoy a mediodía, yo la semana pasada introduje, le di iniciativa a una propuesta de ley para las desapariciones, que es un tema muy sensible. No es que esté haciendo política de un flagelo que nos está afectando tanto a los salvadoreños, cuando las estadísticas de la misma Fiscalía General de la República dicen que cada día hay 4 denuncias de desaparecidos en nuestro país. Y la comisión llevaban porque a ver, este día se celebra, digamos, o se hace, se recuerda, se conmemora, no de una manera muy buena, para nada buena, una masacre que hubo en el conflicto armado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Y justamente para ahora habían montado un guión, un show político de una iniciativa de indulto, una gracia de indulto del 2017, que ingresó en el 2017, hoy la llevaban
para poder hacer conmemoración al día, y les daba la apertura y tuvieron el chance de hablar 2 horas con discursos de los mismos de siempre, de los asesinatos, de la vieja clase política, por un coronel que estaba solicitando ser indultado de su pena, y hicieron todo un show político de eso. Es más, yo les dije, yo estoy a favor que sea desfavorable esa petición de gracia de indulto. O sea, no me quedo, o sea, estoy convencido que ese tipo de sucesos y de hechos, acontecimientos, no podemos negar que han sido fatídicos y que han sido en detrimento de la ciudadanía y de nuestra sociedad. No tengo por qué defender temas de ese tipo. Yo estaba convencido que ese dictamen de indulto tendría que ser desfavorable, y les pedí que por favor retomáramos, porque ya había ingresado a la comisión esta iniciativa de desapariciones, y les pedí que en ese momento se votara una modificación de agenda para comenzar a trabajar el estudio de esa ley. Y ninguno de los diputados de Nuevas Ideas y el diputado de Gana dieron su voto favorable. Solo fue la diputada de Vamos y su servidor quien votó para que pudiéramos estudiar ya desde hoy. Y comenzaron a hacer una arenga que ese era el único argumento que tuvieron, fue que esa propuesta era populista porque nosotros queríamos sacar raja política de un tema tan sensible, pero no están proponiendo nada. Igual ya hemos hecho propuestas de quitar el impuesto de guerra por cada galón de combustible, para que no estemos sufriendo, o para que no tengamos ese beneficio selectivo que solo aquel que tiene la Chivo Wallet puede gozar del descuento de 30 centavos por galón. Ese es otro tema también. El ciudadano que no quiere tener esa wallet o esa billetera electrónica que sirve para la corrupción de este gobierno. Sirve solo para sacar los $30 que le regalaron, y de ahí no lo usan para nada. Y que, ojo, no puedo sustentarlo, pero tengo que decirlo, ojalá esos $30 no sean para beneficiar y financiar pandillas también. Pero ese será otro cuento. Así es. Hemos propuesto también ese tipo de iniciativas del impuesto de guerra, que lo podemos, es más, podíamos flexibilizar, hasta lo dijimos, hasta hacerlo temporalmente para cuando los precios internacionales del combustible bajen. Propusimos también quitarle el IVA a la canasta básica, porque ¿qué estamos viviendo los salvadoreños? El dinero ya no alcanza para ni siquiera comprar la comida de la familia. Estamos viendo cómo la pobreza se ha ido profundizando a consecuencia de la inflación y de tantas decisiones hasta antidemocráticas que ha tomado este gobierno, que son los apuros que tiene con los organismos bilaterales financieros, y que no tiene de dónde financiar el otro presupuesto general de la nación. Y está corriendo por otro mandato también, para seguir endeudando al país. No, y que ojalá logremos encontrar de dónde, porque a ver, y eso yo lo he platicado con muchos jóvenes también, yo no me puedo alegrar como opositor, no me puedo alegrar porque a este gobierno le vaya mal, ¿no? Porque yo vivo en este país, y porque las decisiones buenas de este gobierno le benefician también a los míos, a mis amigos, a mi familia, en mi carácter personal, a mi hogar, a mi matrimonio. Pero las decisiones malas también nos afectan. Así es. Y yo el otro día se los mencionaba en el pleno a los diputados, que este poder, esta investidura que el pueblo nos otorga, nada más dura 3 años. Este poder, esa goma de poder que tienen los diputados de Nuevas Ideas en este momento, no han realizado que se acaba, y se acaba pronto. Cuando yo deje de ser diputado, voy a seguir viviendo en El Salvador y voy a seguir luchando por mi familia, por mi matrimonio. Pero mucha gente está despertando, eso sí. Y ya no tienen el mismo apoyo de antes, ya no lo tienen. Pero estos diputados tienen que realizarlo también. Porque, a ver, yo sí creo que dentro de los diputados de Nuevas Ideas hay gente decente, hay gente que piensa, y eso ha sido el detonante de muchos problemas que han tenido al interior ellos. Lo que pasa es que lo están cuidando de no hacerlo público, no comentarlo. Vimos cómo atropellaron a 2 diputados que tuvieron la valentía de decir que están en desacuerdo, porque los están ocupando como mayordomos.
porque Así es. les están imponiendo que hagan cosas en las cuales ellos, en su carácter personal, ya se están viendo afectados. Muchos diputados de Nuevas Ideas tienen familia en Estados Unidos. Así Muchos es. de ellos tienen a hijos en tratamientos delicados en Estados Unidos. Y ellos se están viendo emproblemados por decisiones y guiones preestablecidos que nada más les ordenan los cumplan. Los diputados tienen esa capacidad y ojalá la ocupen de ser independientes y que ahí sí verdaderamente ocupen y empleen bien el famoso artículo 125 de la Constitución, que no estamos ligados a ningún mandato imperativo. Yo no pierdo la esperanza que eso va a pasar. Y les puedo decir, como salvadoreño común y corriente, que tengo la corazonada que va a pasar. Que muchos van a empezar a desertar. Así como decía Anabel, son 6 meses de la nueva legislatura y en esos 6 meses se les ha dado vuelta, como salvadoreño hablando coloquialmente, se les ha dado vuelta la tortilla. Porque muchas cosas que el pueblo esperaba no se está dando. El pueblo ahorita ya está despertando. Veamos las marchas que han pasado el mes anterior. En septiembre tuvimos marchas a donde el pueblo se manifestaba la inconformidad que están teniendo con la actual legislatura y con el actual manejo del gobierno, por decirlo así, para generalizar todo lo que ahorita tiene el poder. Entonces, nos estamos dando cuenta, porque no necesariamente solo es los partidos de oposición los que están en desacuerdo, sino que hay diferentes grupos sociales que también están mostrando su inconformidad a varios grupos que no les han cumplido, como por ejemplo la comunidad LGTB está en desacuerdo porque para campaña los utilizaron a ellos como imagen, utilizaron un montón de personajes que hoy les han dado la espalda. Entonces yo tengo la esperanza, y así tiene que ser, y espero que así sea, que próximamente en las otras elecciones se vea un cambio súper radical en eso. Pero a pesar de que la plática está súper buena y muy interesante y la mayoría de la población ha estado escribiendo, ahí estoy viendo los comentarios, pero lastimosamente no los vamos a poder leer todos, estamos llegando ya a los últimos minutos de nuestro programa. Y es por eso que quiero hacerle la invitación a ustedes que me puedan acompañar posiblemente en otro programa sin censura, porque yo siento que aquí hay mucho que podemos seguir tratando y la población está muy al pendiente de todo lo que hemos estado hablando y toda la información que se ha presentado, ya que ustedes están ahorita más empapados porque están adentro, se va a oír feo, pero dentro del circo que están ellos queriendo manejar, porque es un circo. De hecho, hasta en el Foca Coin al final, cuando come macarrón la foca, se ve que atrás es un circo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Hemos llegado casi al final, pero antes de despedirme quisiera preguntarles a los dos que qué le recomendarían a la población, cuál sería el mensaje para la población, y quisiera que me contestara Anabel y luego nos despedimos con Ricardo. Bueno, primero agradecer nuevamente por el espacio, gracias a quienes se conectaron, a quienes comentaron por ahí, también después vamos a leer los mensajes. Creo que lo importante en este momento, y como ya se ha dicho, la población obviamente vive en el día a día una realidad que es totalmente diferente a lo que el gobierno y el régimen de Bukele quiere hacer ver, ¿verdad? O por lo menos proyectar, prácticamente diciendo que estamos en el país de las maravillas, cuando vemos a las familias salvadoreñas sufriendo el tema de la violencia, las desapariciones, el tema del golpe a la economía familiar, el alto índice de la migración, que también es otra problemática, y por lo tanto a la población, a aquellas expresiones que de manera valiente ya se pronuncian en contra de las acciones de este régimen, en contra de obviamente de ese abuso de poder que vemos día a día, del rompimiento a la democracia, pero que también siguen de manera permanente en la exigencia y lucha por la reivindicación de los derechos, que lo sigan haciendo, lo sigamos haciendo, cada quien desde los espacios en los que nos corresponde. El momento que la historia y el tiempo hoy nos demanda es eso. Resistir, evitar que se termine de consolidar lo que ya vemos, pues, desde la institucionalidad, y sobre todo seguir luchando. Creo que como salvadoreños y salvadoreñas merecemos tener un país en paz, un país que siga transitando o que recupere la ruta
justamente del proceso democrático. Yo creo que la población tiene claridad de cuál es la ruta, lo ha dejado claro, ¿Cuál es la ruta? Así es. lo ha dejado claro en las últimas acciones, y hagámoslo desde las calles, desde las redes, desde donde nos corresponda, sigamos siendo resistencia, ¿verdad? Y sobre todo también actores protagónicos en la defensa de nuestro país y también en la búsqueda de las transformaciones económicas, sociales y políticas que como salvadoreños y salvadoreñas merecemos. Un gusto haber estado también con Ricardo, ¿verdad? Muy buenas noches. Ricardo, ¿nos podrías dar tu mensaje antes de terminar para la población? Sí, yo creo que lo que nos queda es despertar. Tenemos que despertar como sociedad. Se hace corto el tiempo para poder hacer una cronología de todos los acontecimientos, no caprichos, no sesgos políticos ni ideológicos, sino lo que ha acontecido y lo que hemos vivido como sociedad salvadoreña. Despertemos El Salvador. Veamos cómo los famosos eslogans que han llegado a posicionar al señor Bukele y a Nuevas Ideas, los mismos de siempre, se les hace realidad a ellos. Porque todos los resentidos, todos aquellos que lo único que buscaban y ansiaban era protagonismo en los partidos tradicionales, Arena, FMLN y cualquier otro partido, todos son los que están ahora en las filas de Nuevas Ideas. Hagamos ese análisis pueblo por pueblo, municipio por municipio, y yo sé que el resultado es el mismo. Todos los resentidos de Arena, del FMLN, de la Democracia Cristiana, de cualquier partido, han ido a parar y son miembros de Nuevas Ideas. Despertemos, porque es un show mediático, propagandístico, es un guión bien elaborado, con mucha propaganda, pero tenemos que ver los sucesos y los acontecimientos que nos han estado pasando. Y tenemos que despertar en función, no de simpatía para Arena o para el FMLN, no, para defender a nuestra familia y de defender el país en el que nosotros estamos viviendo. Me considero alguien que se define ideológicamente por principios, por creer en Dios, en la familia, en mi patria y en la libertad. Y aprovecho para mandar también un saludo, y por eso ocupo esta camisa, para todos los hermanos del pueblo cubano que han luchado por más de 60 años por su libertad, y que los jóvenes, periodistas independientes, artistas, han estado luchando este último año en contra de una tiránica dictadura también que ha oprimido a ese pueblo y que ojalá logre su libertad con prontitud. Así es. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido un placer, un honor y un privilegio compartir este programa con ustedes, y así como lo dije hace poco, los invito para que próximamente podamos tener otra tertulia y poder seguir hablando temas de interés nacional y temas que el pueblo necesita saber. Gracias por la oportunidad, y recuerden a todos ustedes que están ahí viéndonos que Movimiento Libertad estará ahí siempre mostrando la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República, y la República va a existir mientras nosotros la sigamos defendiendo. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Anabel, muchas gracias, Ricardo, y espero verlos pronto. Gracias. Hasta Saludos, luego. Anabel. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.